Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott, estoy con el maestro Ricardo Medina. Estamos hablando ya desde varios episodios de la vestidura de los sacerdotes y el sumo sacerdote en el desierto, ahí en el tabernáculo, ¿no? Y supongo que esto también se siguió en el templo de David, de Salomón. Sí, todavía continuó. Continuó todo esto, ¿verdad? Porque pues la enseñanza de Dios no se acaba porque ya entraron en la tierra prometida. Así es. Así es. Y hemos aprendido muchas cosas. Y ahorita venimos con vamos dos a ver cosas. el pectoral. Sí. El pectoral del juicio. Wow. Llamado en hebreo Hoshen. Y está en Éxodo 28:15, donde Dios le dice a Moisés: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Cuando nos da estas características, el oro era un hilo de oro que hacían. Y este pectoral estaba hecho de hilos que se juntaban de oro, de azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Wow. Era algo parecido, pastor, o era igual que lo que vimos en la primera puerta de acceso al tabernáculo. Así es. Tenía los mismos materiales. Ahora, en esa ocasión vimos que cada uno de los colores estaba simbolizando algo. Nos hablaba de cada uno de los evangelios, esos 4 colores, y otras simbologías muy interesantes también. Pero fíjate, esta prenda era como una bolsa cuadrada. Era un cuadro que traía el sumo sacerdote en el pecho, por eso se llama pectoral. Tenía unos anillos de oro en la parte de arriba, otros en la parte de abajo, para poderse sujetar al cuerpo del sumo sacerdote. Ahora, esos anillos de oro en la parte de arriba tenían unas cadenas de oro también. Y eran cadenas gruesas. Claro. Con Dios no hay escasez. No hay escasez. Entonces, todo tenía que ser de excelente calidad. En la parte de abajo llevaban unas cintas de color azul. Ahora, estas 2 cadenas en la parte de arriba sostenían unas piedras de ónice que estaba una de cada lado en los hombros del sumo sacerdote. En esas piedras de ónice estaban grabadas 6 de las tribus, de las 12 tribus, y 6 del otro lado. ¿De qué nos habla esto? De que sobre los hombros del sumo sacerdote descansaba toda la nación de Israel. Wow. Fíjate la responsabilidad que Dios le daba al sumo sacerdote. Sí. Porque él traía, y las 12 piedras, cada una representa a una de las 12 tribus de Israel. Entonces, Dios le estaba diciendo al sumo sacerdote: eres responsable de mi nación, de dirigirlos en cuanto a mis ofrendas y a las festividades que yo he establecido. Claro. Sí. ¿Qué responsabilidad tenemos hoy? Es mantener la vida espiritual, finalmente. De la nación de Dios, del pueblo de Dios. Claro. Esa misma responsabilidad en ese entonces del sumo sacerdote ha sido trasladada a nosotros. Y fíjate, tiene muchas simbolismos. Este pectoral significaba lo que te decía, que la nación de Israel, a la vista de Dios, estaba representada por él. Dios iba a responderle a la nación a través de su sumo sacerdote y sus sacerdotes en el servicio. Dentro del pectoral había una bolsita. Esa bolsita contenía 2 piedras. Tú la conoces, Urim y Tumim. Este nombre de estas 2 piedras, una significa luz y la otra significa la luz era cuando Dios decía si sí o si no iba a hacer algo con el pueblo judío cuando se le consultaba. Y la otra era ya la respuesta de Dios. Estas 2 piedritas las tenía guardadas el sumo sacerdote. Eran muy valiosas en ese entonces para el sumo sacerdote, porque era la comunicación de él con Dios. A diferencia de hoy, que nosotros podemos comunicar de manera directa, sin 2 piedritas. Sí, claro. Fíjate cómo han cambiado las cosas y cómo no hemos entendido o comprendido el privilegio que tenemos hoy. Sí.
La comunicación de Dios en ese entonces era así, a través de esas piedras. Muy limitada. Mucho, muy limitada. Nada más era sí o no. Sí. No había diálogo. Sí hazlo, no lo hagas. Hoy podemos platicar con Él. Sí. Hoy no tenemos ese problema. Gracias a esas piedritas, este pectoral se llama pectoral del juicio. Claro. Porque esas piedras eran las que enjuiciaban. Ahora, el pectoral era un símbolo de la autoridad sacerdotal de Aarón. Esa responsabilidad o esa autoridad de Aarón era proclamar la voluntad de Dios al pueblo. Sí. Lo mismo que pasa con nosotros el día de hoy, ¿no? Ahora, Dios llamó a su pueblo especial tesoro. Sí. Entonces, eso que traía el sacerdote en el pecho y en los hombros era el especial tesoro de Dios, wow, que era Israel. Sí, claro. Estaba representando a su pueblo, supuesto, a su especial tesoro. En el pectoral estaban incorporadas 12 piedras preciosas. Cada una era diferente y en cada una estaba grabado el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Cada una de esa piedra representaba a la tribu. Ahora, el número 12, sí, bíblicamente nos habla de gobierno. Sí. Y ese gobierno, que es espiritual, está regido por Jesucristo actualmente. Así es. Decíamos que Él es rey para gobernar. Sí, claro. Entonces, ese pectoral estaba hablando de ese gobierno celestial, claro, de ese gobierno al cual vendría después el Rey de Reyes y Señor de Señores, claro, a obtener, ¿no? Ahora, este es el gobierno de Dios. Él estaba hablando de su gobierno en ese pectoral también. Cada piedra representa la totalidad de los miembros de una tribu. O sea, no la de Leví, nadie. Todos están representados en esa piedra. Y representaba también la totalidad de las 12 tribus de Israel. Como dato interesante, en ese pectoral y entre todo lo que estaba inscrito en ellos, aparecen las 22 letras del alfabeto hebreo también. Wow. Quedan contempladas esas 22 letras en ese pectoral. Todo nos está hablando del gobierno de Dios. Y nada pasa por alto de No hay un detalle que sobra o que falta. O que falte, exactamente. Sí, esa es la perfección de Dios. Y todo es algo perfecto establecido por Dios. Sí. Cuando nosotros investigamos la Biblia y analizamos todas estas cosas, pastor, no podemos creer que no fue escrita por Dios la Biblia. No, es imposible. O sea, es imposible. Son tantas cosas que una mente humana no hubiera podido hacer por adelantado. No. Solamente Dios. No se te ocurren estas cosas. Y además esta precisión y este detalle que finalmente ves como Dios está preocupado por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros y por cada detalle en nosotros. Cuando Dios ve a su pueblo, no ve una masa, ve a cada uno. Independiente. Exacto. Por eso la salvación es personal. Porque el trato con Dios es personal. Sí. O sea, no somos un número como en el mundo. No. En el mundo tu CURP te dice quién eres. Pero con Dios tu nombre. Para Él sabe quién eres. Sí. Cada uno de nosotros. Supuesto. Creo que también no hemos entendido eso. Que cuando oramos, la oración es personal. Es una comunicación directa con Dios. Sí, entre tú y él. No es a través de nadie. No hay nadie ahí que se mete. Nadie. Y el trato, o sea, los asuntos que Dios trata contigo son tuyos nada más. Claro. Pero a veces buscamos que el mundo nos resuelva las cosas cuando Dios es el que lo puede hacer, ¿no? Claro. Fíjate, este pectoral también es una figura profética de Cristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote y nos representa delante del Padre. Por eso dice Hebreos 8 del 1 y 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese es el tabernáculo de Jesús. Exacto. ¿Te acuerdas que cuando vimos los tabernáculos? Sí. Uno de los tabernáculos era Él. Era Él. Sí, y estaba refiriéndose esta parte de la Escritura a Él. En el pectoral Dios revelaba su gloria y en el pectoral
hacía conocer su voluntad. ¿Con qué? Con el Urim Sí, y claro. con el Tumim. Sí. O sea, el pectoral tiene un simbolismo. Hay muchísimas cosas más que podríamos hablar del pectoral. Pero en resumen, este pectoral es proféticamente Cristo. Está representando a Cristo, porque Él está encargado ahora de la nación de Dios. Y es el alfa y la omega. El principio y el fin. Así es. Y ahí está, así es. ahí está. Ahí está todo lo que es la voluntad de Dios, está en Él. Entonces, nosotros ya no consultamos las dos piedras, pero consultamos a el que estaba ahí en estas dos piedras en este tiempo. Exactamente. Y la voluntad de Dios es conocida o por conocer para cada uno de nosotros. De nosotros, sí, así es. Y ya no es un acto que podría parecer de adivinación, es directamente en conexión con Él, personal. Y eso nos ha cambiado todas las cosas. Porque finalmente, si esto hubiera sido posible para el pueblo, a lo mejor muchos hubieran consultado directamente a Dios para saber si vamos a entrar o no en la tierra prometida. Y se hubieran llevado una sorpresa. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Sí. Pero este tiempo todavía no había el nuevo nacimiento. Finalmente, el velo estaba ahí. Sí, todavía había una separación, no había acceso. Exacto. Por eso todo era compartido. O sea, por eso la culpa era compartida. Sí. Cuando uno del campamento hacía algo malo, la pagaba todo el pueblo. Sí. Porque no había esa parte personal de Dios con cada uno de los miembros del pueblo. Hoy, gracias a Dios, no es así. Porque estaríamos fritos. Bueno, con todo lo que pasa. Con todo lo que pasa, estaríamos pagándola a todos. Sí, exacto. Por todo. Exacto. Pero hoy es particular, es individual. Esa y es una bendición. Todos. Ahora, fíjate, por mucho el pectoral era la parte más costosa de todo lo que había en el campamento de Israel. Claro. O sea, si nos ponemos a hacer cuentas de cada piedra, lo que costaba, los engarces de oro, o sea, tantas cosas que tenía ese pectoral, era algo carísimo. Sí. Que andaba ahí caminando en el desierto junto con el tabernáculo, que igual tenía plata, tenía bronce, tenía oro, o sea, qué cantidad de dinero andaba circulando en el desierto. Sí, es impresionante la provisión de Dios en esto. Sí, sabemos que saquearon a los egipcios y que era la nación más rica del mundo. Les ayudó. Pero como hablábamos afuera del aire también, este lino, ¿de dónde lo sacaban? En un desierto, una planta que necesita tanta agua, que también tiene que crecer, después deshilarla, empezar a producir un hilo y después una tela. Todo eso son procesos. Claro. Pero no, había tiempo y había de todo para todos. Para todos. Pues el agua, en el desierto había una peña que les daba el agua. No, imagínate la cantidad de agua que salía de ahí. De esa peña. Por eso, pues, había manera de plantar lino. Ahora, se cumple entonces lo que dijo Dios. Ustedes nada más obedézcanme y yo les voy a proveer todo. Sí. En el desierto, pastor. Sí. O sea, no nos damos cuenta verdaderamente a profundidad de los milagros que Dios hizo con su pueblo en el desierto. No les faltó nada. No. Nada. Ahora, ¿cómo cocían las cosas? ¿Que no tenía que haber un horno? Claro. ¿Cómo transportaban el tabernáculo y todos sus accesorios? Y pesados, ¿eh? Había familias que estaban distribuidas o destinadas para hacer cada una de las partes del transporte del tabernáculo. Sí. Pero hay tantas cosas que nosotros pasamos por alto que Dios hacía de manera sorprendente o maravillosa con su pueblo. Sí. O sea. Sí, porque no creo que salieron con carros y cosas. No. Salieron caminando. Entonces después construyeron todo esto. ¿Y los materiales? Sí. El bronce para lo que había en el ¿cómo se llama? En el tabernáculo. Claro. El oro y la plata, pues sabemos que llegaron fue una aportación de los incrédulos, de la transferencia de riquezas. Los ingenuos, sí.
La cantidad de acacia. Acacia, la madera, que nada más se da en regiones muy específicas. Yo estuve en este desierto, no los vi. ¿Cuántas acacias viste? A lo mejor ellos acabaron con todos. Por eso ya no viste tú ninguna. Pero sí, es cierto. Hay tantas cosas. Esa es la provisión sobrenatural. De Dios. Necesitas algo, lo vas a encontrar. Ahora, yo creo, no lo dice la Escritura, pero seguramente por eso había esa familiaridad ya con Dios. Lo veían tan natural. Sí, puede ese ser. tipo de provisión. Sí. Que se empezaron a desconectar. Porque si te fijas al final, el pueblo que entra no conocía de Dios. No. ¿Qué hicieron los papás? ¿Transmitieron la información a los hijos? No. O sea, teniendo tanto tiempo muerto ahí en el desierto, era como para que hubieran instruido bien a la siguiente generación. Tenían la Pascua. Bueno. Eso era el sistema para mantener la información. La información. Y transmitir, pero de una manera religiosa, no tan viva. Tan espiritual, tan profunda. Exacto. Y tenían a Josué. Sí. Que además fue el que sí conoció y que transmitió. Exacto. Pero, o sea, de los 3 millones que salieron, sí, pues al final los que entraron no conocían no tenían no tenían esa información. Yo creo que la gente de Jericó sabía más de yo creo que sí. Sí, porque por el temor que tenían. Sí. Conocían más de Dios que ellos mismos, sí, cierto. Sí, cierto. Pero cómo se va perdiendo cuando no hay ese compromiso. Ese compromiso. ¿Qué más, maestro? Porque ya se nos va a acabar el tiempo. Tenemos la séptima prenda, que es el delantal o el efod. Efod en hebreo, en español significa delantal. Okay, realmente es un delantal. Éxodo 28:5 dice: tomará oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Cuando habla de obra primorosa, parecido al pectoral, finalmente. Exactamente. Pero cuando habla de obra primorosa, es que fue algo hecho por una persona específica, dedicada, o sea, era algo de mucha calidad, de mucha calidad. Y si te acuerdas, Éxodo nos dice que Dios envió de su espíritu a cada uno de estos artesanos para que hicieran las cosas como Él las quería. Exacto. Y muy entrenados y perfeccionados. Eran perfeccionistas en las cosas. Entonces, este delantal o efod se hizo de esa manera, muy específico y muy preciso, ¿no? Ahora, fíjate, esto yo cuando lo leí me sorprendió mucho. El efod fue sometido a usos, pero también a abusos. Claro. El efod, aquí la Biblia lo establece y le dice a Moisés que lo hagan para Aarón. Pero ¿sabías que hubo quienes se hicieron sus efods aparte? No. Fíjate, la Biblia menciona 4 efods más. Wow. Fíjate. Número 1, el efod de lino blanco. Si vamos a 1 de Samuel 22:18, ahí vamos a encontrar un personaje que se llamaba Doeg, el edomita. Dice que mató a 80 sacerdotes que traían o que vestían efods de lino blanco. O sea, ya no nada más era el efod del tabernáculo, sino que aquí ya había 80 sacerdotes que se habían hecho sus efods de lino blanco. Otro, el efod de lino simple, 2 de Samuel 6:14. Este efod se lo hizo David y se lo puso para danzar delante de Dios. Un efod. Fíjate, a mí me sorprendió muchísimo. 3, el efod de adivinación. Y esto lo encontramos en Jueces 17:5 y 18:14. Este lo hizo Micaya. Ese personaje lo hizo para uno de sus hijos. Él mismo ungió como sacerdote a uno de sus hijos, le hizo su efod y se lo puso. Wow. O sea, no entiendo esto. Una corrupción completa. Tremenda, total. Del original. Y cómo hoy se viene corrompiendo también muchas cosas que estaban establecidas en la iglesia. Sí. Y el enemigo se ha metido. Claro. Fíjate, el cuarto efod era el efod de Gedeón. Wow. Gedeón se construyó uno de oro. Y ese que se construyó fue de los despojos de una batalla. Y lo tenemos en Jueces 8:27. Wow. Entonces, este efod fue usado
y abusado. Claro. Esos, por supuesto, no estaban autorizados por Dios. No. No estaban reconocidos. No. Dios Pero hace una cosa. nada más. Ahora, fíjate lo que simboliza el efod. El efod simboliza en el sumo sacerdote pureza, servicio, liderazgo espiritual, dirección divina, autoridad sacerdotal, intercesión delante de Dios y la presencia misma de Dios. 7 cosas. Y se hicieron 4. Y 1 para adivinación. Sí, no, ese es... O sea, ¿hasta dónde vamos? Bueno, ese es el trabajo de Satanás, sí, imitar claro. lo que es la verdad. Y pero aparte destruir Claro. la verdad. Sí, claro. Porque ve todo lo que representa esta parte de la vestimenta. Es que la gente sabía lo que representaba, entonces lo iban a hacer para ellos. Claro, para beneficio de ellos. Sí, exacto. Sin darse cuenta que no iba a funcionar. No. Porque no funcionó para ninguno de ellos. Por supuesto que no. Pero, o sea, es impresionante. La siguiente prenda, más bien es un accesorio que vendría siendo el cinto de lino o cinturón ceremonial del efod. Sí. Porque para el efod también había que... otro cinturón. Un cinturón encima de otro cinturón. En hebreo se llama abnet. Y Éxodo 39:5 nos habla de esto. Dice, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Wow. Todo lo puso claro Dios para que Moisés lo hiciera. Yo no me explico cómo pudo Moisés, bueno, sí me lo explico, fue Dios y su espíritu, y la mente que Dios le dio a Moisés para la construcción del tabernáculo. Sí. Porque era preciso. Sí. Y eran unas cosas tan intrincadas que solamente Dios. Y siempre le decía a Dios, conforme al modelo que se te mostró. Cielo. Ajá. Sí, yo creo que lo llevo ahí. Sí, porque no traía un iPad como para anotar medidas y todo eso. No. Entonces, ¿cómo fue? Él le mostró un modelo Dios y le dijo, mira, como lo vas a hacer allá. Sí. Y como ese, lo mismo. Igualito. Todo esto fue conforme al modelo que le fue mostrado a Moisés. Y con esa precisión que tiene Dios, ¿no? Ahora, ¿qué representa este cinto? Representa al Espíritu Santo, el cinto del efod. Porque esto es lo mismo que él hace al traer unidad. Este efod, este cinto, lo que hacía era unir la prenda que traía el sacerdote, o sea, ese manto, lo unía al cuerpo del sacerdote. Claro. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Sí. Hace esa unión. Este cinturón ceremonial del efod además era un recordatorio para el sumo sacerdote de que él seguía siendo un siervo de Dios. No se le tenía que subir. Claro. Un delantal es de siervo. Así es. El delantal es de siervo. O sea, no es de un rey. No. De un rey no es. Entonces, por todos lados le decía, aun cuando te estoy vistiendo de esta manera, sigue siendo siervo. Exacto. Y nos está diciendo Dios, aun cuando has visto que a través de ti he hecho muchas cosas, sigue siendo un siervo. Exacto. Eso va a permitir que no nos elevemos, pastor. Sí. Que no nos despeguemos de la tierra. Eso es tan importante. Porque eso sucede muchas veces. Sí. Y cuando, como dice, ¿dónde está la soberbia? Cerca está la caída. La caída. Y es tremenda. Sí. Y es tremenda. Más vale mantenernos así, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias por todo esto. La verdad, wow. Creo que todos hemos aprendido algo profundo para nuestra vida cristiana. Entonces, bueno, nos despedimos de ustedes. Oramos a Dios que ustedes ya tuvieron esta revelación de todo lo que se enseñó y que esto les permite también mejorar y perfeccionar ciertos aspectos de nuestra vida en Cristo. Muy bien, entonces nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan de suscribirse al canal para que puedan estar enterados de lo que hacemos y recuerdan siempre en victoria.